Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga a todos ustedes. Les estamos deseando un bonito Shabbat en este día de reposo, que la estén pasando bien en armonía, en Shalom, en paz con sus seres queridos. Hoy en este día vamos a hablar acerca de los nombres de los libros de la Escritura, del Tanaj. Ya anteriormente hemos dado la introducción, empezando desde el principio, la introducción de el Mesías, quién es el Mesías, cómo se presentaría el Mesías, cómo conocerían al Mesías, está en el estudio anterior dado en el Shabbat pasado. También hemos nosotros hablado y presentado acerca de las diferentes credibilidades de las demás denominaciones y lo que la Escritura nos dice, los pasos que hay que seguir cuando la persona se ha arrepentido y ha decidido entregar su vida al Adón, al Señor, a Yeshua, a Jesús, Yeshua, como usted lo conozca. Así que en nosotros, en la congregación de nosotros, en esta plataforma, hemos decidido nosotros dar siempre el nombre de Yeshua. Yeshua. Y la Yeshua viene de la palabra salvación, que viene del hebreo Yehoshua o Yahoshua, que es salvación de el Abino Malkeinu, del Padre, del Todopoderoso, salvación de el Padre. Sabemos que todo viene del Padre, todo viene del Padre, y el Padre le ha dado autoridad a su amado Hijo sobre todas las cosas, ha dado que sobre Él esté la plenitud, o sea que Él hace las mismas cosas que hace el Padre. ¿Cómo? Porque el Padre le dijo, todo le sujetó debajo de sus pies, toda autoridad le dio al Hijo, el mismo Padre. Así que este sería como una a continuación de lo que hemos hablado acerca de los principios de los primeros estudios. Y la razón que vamos a estudiar acerca de los libros, de los nombres, de los significados, es porque hay muchas personas nuevas y cuando yo menciono, por ejemplo, si yo menciono el libro de Yohanan, las personas pues no saben. Obviamente también a mí no puedo yo estudiar un libro o mencionar el personaje del libro sin decirlo en mi propio idioma. De lo contrario no tendría entendimiento. Estaría como el símbolo que resuena, como la música, el instrumento que resuena y no se le haya la nota. Así que es importante que todos estemos en un mismo contexto, todos sabemos lo mismo, todos entendamos todo lo que hablamos, porque eso es el propósito, que se entienda, no que yo esté hablando en otro lenguaje o otro idioma o otras cosas y los demás qué, sino que esto es para todos aquellos que quieran ser parte del pueblo de Israel. Vamos a comenzar con las bendiciones de la Torah que hacemos todos los sábados. Y decimos el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, y no nos permitas caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio, por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Amén. Dicemos, Baruch Adonai Hameborach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed, bendito sea el Eterno que es bendito por toda una eternidad. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin ve'ata lenu et torato. Baruch ata Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Dios, Rey del universo, que nos ha elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy, de la Torah. De la Torah, de hecho, toda la escritura, pero nosotros siempre mencionamos más la Torah por la razón de que vamos a ver qué significa. Así que ya dicho las bendiciones son, es lo mismo cuando usted dice, bendito eres Padre Eterno, que me ha permitido terminar un buen día. Es lo mismo, es la bendición, simplemente la bendición. No son las oraciones repetitivas de las cuales habla el Yeshua, nuestro Mesías. Eso, oración y bendición son cosas muy diferentes. Así que por eso nosotros cada vez que recibimos Shabbat, damos bendito eres tú, Dios Padre, Rey del Universo, que nos da tus mandamientos, estatutos y ordenanzas,
damos bendicemos su santo nombre, ya que Él nos ha regalado, por ejemplo, el pan de la tierra, lejem, Jerez, el vino, la comida, el Shabbat, todas esas cosas nos las da el Eterno y nosotros bendicemos su santo nombre por eso. Así que voy a ir leyendo los libros de la Escritura, y los libros de la Escritura solamente voy a hacer mención de lo que, como nosotros lo conocemos, y voy a hacer mención de cómo se pronuncia en hebreo. Obviamente no lo voy a decir letra por letra en hebreo, porque pues no le vamos a entender, y es más, no lo vamos a anotar. No le voy a decir, escribe una Bet, una Aleph, una Ain, porque no lo vamos a saber hacer. Así que esto es poco a poquito. Y vamos haciendo lo más simple, lo más fácil que sea. Lo importante es que vayamos entendiendo lo que vamos aprendiendo. Por eso, yo voy a hacer mención del nombre del libro en el castellano, que es el idioma de nosotros, en español. También lo voy a decir en hebreo y lo que significa el hebreo. Ahora, ¿por qué es importante que sepamos lo que significa en hebreo? Porque en el castellano, de igual manera como en el inglés, el nombre pierde su esencia. El nombre del libro pierde su esencia. Y le voy a dar un gran ejemplo. La palabra Génesis, por ejemplo, aquí la palabra Génesis en el primer libro. Vemos que para nosotros Génesis en español no significa nada. Ahora, ya cuando usted va a la enciclopedia, lo vienen a sacar de la palabra que es principiar, principio. Pero en sí para nosotros no significa nada. Porque para nosotros sería en un principio. En el principio, como empieza la escritura. En hebreo, Bereshit Barak Elohim. En el principio, Bereshit. En el principio, Barak hizo Dios los cielos y la tierra. Bereshit Barak Elohim. En el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Entonces, para nosotros pues no significa nada. Simplemente lo sabemos así porque se nos enseñó que, bueno, Génesis es el libro de la Biblia. ¿Qué quiere decir? No sé. A lo mejor al principio porque es el primer libro. Ahora, es importante por eso que sepamos los significados. Le voy a dar otro ejemplo. El nombre de Éxodo. ¿Por qué le digo que en el inglés? Porque en el inglés viene a ser lo mismo, pero a como se le entiende en el Éxodo en inglés es diferente a el hebreo. Es muy diferente Exodus a el nombre hebreo original. Así que en el libro, en la escritura, los libros de las Sagradas Escrituras, en el castellano a nosotros tenemos que aprender lo que en vez de decir Biblia, que Biblia viene de biblos, de biblioteca, es la palabra Tanaj. La palabra Tanaj, que es lo que consideramos nosotros todo esto, que aquí en el Tanaj va todos los profetas, va la Torá, van los profetas y van los escritos nazarenos. De igual manera como la revelación a Yohanan en el final del libro de la Escritura. Entonces, las anotaciones y los principios serían así. El libro, primero, decimos nosotros el libro Génesis, en el castellano. ¿Qué cosa es esto en hebreo cuando yo doy mis estudios? Me van a escuchar a mí que yo digo la palabra Bereshit. Bereshit. ¿Y qué significa la palabra Génesis? Otra vez para nosotros nada. Para en hebreo significa la palabra en el principio o en el libro del comienzo. En el principio. Eso es lo que significa. Así que la siguiente vez que me oiga escuchar a mí, vámonos al libro de Bereshit. Vámonos al libro de Génesis, del principio. Ese es el significado en el principio, Bereshit. El libro de Éxodo. El libro de Éxodo, aquí donde se van a sorprender muchos, porque el libro de Éxodo en hebreo es Shemot. Libro de Shemot. Y el libro de Éxodo para las personas de habla castellana no significa nada. Pero en el hebreo la palabra Shemot significa nombres. El libro de la redención, nombres. Eso es lo que significa, porque la palabra viene, cuando usted ya ha escuchado a alguien ahora que dicen Baruch Hashem, Hashem, la palabra Hashem viene de Shemot, Shemot, nombres. Levítico, tenemos el libro de Levítico. El libro de Levítico se le dio más
el nombre por los levitas, levítico, que en hebreo viene a mencionarse Vayikra, levítico, Vayikra. Y esto quiere decir y llamó, hasta ahí, y llamó. No como nosotros vemos, bueno, dice levítico porque es de los levitas, no. Y llamó, ¿qué quiere decir que llamó? ¿Llamó a qué? Y llamó a trabajos y ministerios a cada persona. Este es lo que significa el libro de Levítico, Vayikra. El libro de Números. La palabra números tampoco tiene que ver nada con lo que significa en el hebreo. En el hebreo viene la palabra que es Bamidbar o Bemidbar. Y esta palabra significa en el desierto, afuera, en el desierto. Nada que ver con la palabra números. Entonces, ¿por qué se pone números? Porque se menciona los números, se menciona las tribus, se menciona las numeraciones que están en ese libro. Hay más de numeración que de lo demás, por eso se pone como números, cuando en realidad es la palabra Bamidbar y es en el desierto. Después tenemos nosotros el libro de Deuteronomio. Y este libro de Deuteronomio en hebreo se llama Devarim, con M. Devarim. Y que significa, estas son las palabras. Estas son las palabras. Y este libro de Devarim, estas son las palabras, quiere decir que es una repetición de lo ya escrito en la Torá. Lo que usted vaya a encontrar en Devarim, ya lo encontró, ya lo estudió usted en Éxodo. En los 3 libros anteriores. Esto es una repetición. Son las palabras, que es libro en hebreo Devarim. Ahora, hasta aquí tenemos nosotros lo que es la Torá. Lo que es la Torá. Ya hemos leído nosotros 5 libros y su significado en hebreo y lo que significa. Para cuando demos los estudios ya no nos preguntemos qué cosa es lo que mencionó, porque yo no entiendo nada. Ahora, sabemos nosotros que en el habla castellano o castellana simplemente se conoce como profetas mayores, profetas menores. Hasta ahí. Bueno, en hebreo no es igual. En hebreo no es igual porque cada porción del Tanaj tiene su significado, su punto de vista, su contexto. Entonces ellos le llaman por diferencia, le llaman diferente. Por ejemplo, tenemos los profetas antiguos, los profetas anteriores, los profetas que empezaron a profetizar las cosas después de la Torá. Tenemos nosotros la entrada después de la Torá a la tierra prometida. Ahora, vemos los primeros profetas, por ejemplo, ¿quién fue uno de ellos? Tenemos al profeta principal que fue Josué. Y Josué, los profetas le mencionan la palabra Nevim, profeta, Nevim. Así que ya cuando nosotros vayamos a leerlo en plural y diga, vámonos al libro de los Nevim, de los profetas, tenemos el nombre de Josué, que en hebreo es Yahoshua. Muchas de las denominaciones adoptan el nombre de Josué, Yahoshua, que es en hebreo para el nombre del Mesías, Yahoshua. Porque él es una sombra profética del Mesías que nos introduce a la tierra prometida. Así que tenemos el libro Josué, Yahoshua, que significa el Eterno es salvación. Esto significa, el Eterno es salvación. Y en ello está entendido guerra y victoria. ¿Cómo? Guerra y victoria. Entraron a la tierra prometida. Guerra y victoria. Pero su nombre significa salvación. Por ejemplo, si ustedes llaman al nombre del Todopoderoso Yahweh, pues sería Yahweh es salvación. Eso significa el nombre de Josué. Por eso, cuando en el libro de Lucas, el libro de Mateo, se hace mención del Mesías, dice, y él salvará a su pueblo. Escuchen lo que dice. Y él salvará a su pueblo. Dice, y él shua a su pueblo. Él salvará a su pueblo. Entonces, después de eso tenemos los shofetim. Los shofetim, ¿qué cosas son shofetim? Son los jueces. Después de Josué tenemos los jueces. Y los jueces, pues,
se han entendido como juez, pero fue la posición que Dios le dio como forma de gobernar al pueblo de Israel con jueces, que son los shofetim. Entonces, esto quiere decir, Dios levanta jueces. Y tenemos, primera de Samuel, tenemos a Shemuel Aleph, que es la primera de Samuel, Shemuel Aleph. Y tenemos también segunda de Shemuel Bet, que es la segunda letra del abecedario hebreo. Y esto quiere decir pedido, oído de Elohim. ¿Por qué? Porque ellos serían los representantes del santo bendito sea su nombre en la tierra. Así que ellos serían los oídos y ellos serían los que toman las decisiones por parte del Todopoderoso, pero ellos harían la acción con el ser humano aquí en la tierra. Y aquí sería la transmisión y establecimiento de la jerarquía. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que se les llamó jueces a los shofetim. Tenemos en la siguiente separación, como la siguiente porción del Tanaj, los reyes. Los reyes. Y los reyes, pues sabemos lo que hace un rey. Obviamente, probablemente no lo entendamos correctamente en el contexto hebreo si no leemos el contexto, pero sí sabemos todo lo que tiene que decir o todo lo que significa la palabra rey. Y la palabra rey viene de la palabra malachim, los reyes, melech, rey, melech, y los malachim, aleph, primera de reyes. Melachim, aleph, primera de reyes, y tenemos el segundo de reyes que es melachim, bet, segunda de reyes. Así que cuando usted escuche que diga Melech, por ejemplo, Melech HaMashiach, el rey ungido, Melech o Melachim, reyes en plural. Y esto pues son los reinos o profetas que el Eterno levantó para reinar a su pueblo. Tenemos la siguiente porción, que es la porción de los profetas posteriores. Esto se le conoce como los profetas posteriores cuando se está escuchando el contexto hebreo. Profetas posteriores. Y los profetas posteriores, y ahí venimos nosotros a encontrar a Isaías. Isaías en hebreo le menciona, hay dos diferentes formas que la gente menciona a Isaías. Ya me he escuchado yo investigar la diferente pronunciación. Una de las pronunciaciones que las personas lo pronuncian es Yesayah, nada más. Yesayah. Y otras personas de habla hebrea lo mencionan Yesayahu. Yesayahu, como la palabra le hacen la extensión hu, Yesayahu. Y la palabra Yesayahu quiere decir el Eterno es salvación, como en el caso de Yahshua, de Josué. Tenemos a Jeremías. Jeremías, de igual manera, en hebreo usted escuchará que lo mencionan como Jeremías o Jeremiahu, de igual manera. ¿Qué significa? El Eterno elevará o levantará. Y esto aconteció en las actividades del profeta en el exilio en Babel, en los tiempos de la Babilonia. Ahora tenemos en el siguiente profeta el problema que es mi tocayo, problema de Ezequiel. Y este Ezequiel en hebreo se menciona Yehezkel. Yehezkel. Y es el Eterno me fortalece. El Eterno fortalece el nombre del profeta Yehezkel o Ezequiel. El profeta que sigue a nosotros es el profeta Oseas. El profeta Oseas en hebreo casi se menciona igual que en el idioma de nosotros, que es Hoshea. El nombre en hebreo, Hoshea. Y la palabra Hoshea, si nosotros vemos la raíz, viene de igual de la palabra Shua o Yahushua. Así que viene de esa misma raíz. El nombre significa salvación o siervo del Todopoderoso. El siguiente profeta es el profeta Joel.
Joel simplemente se reemplaza la J por la Y, que por alguna razón anteriormente no se tradujo como tal, con la Y, que es el nombre en hebreo Joel, la palabra Joel, Joel. Y esto, el nombre significa el Eterno es Elohim, o el Eterno es poderoso. Ahora, aquí quiero que entendamos nosotros que la palabra Elohim no significa Dios como tal. La palabra Elohim significa poderoso. Significa poderoso. Por eso hay muchas, en el caso de Moisés, cuando él fue a hablar al faraón, a nosotros en el castellano se nos puso y él era un Dios para él. Pero en sí, la palabra Elohim viene como un poderoso, y no de tal como Dios. Ahora, cuando ya se le da el artículo definido, cuando se refiere al Padre, a Dios el Padre, se le pone Ha Elohim, el Todopoderoso. Así que vamos a saber diferenciar cuando se haga mención de Elohim, porque los ángeles en la Escritura también se les llama Elohim, son poderosos, pero nunca se les llama Ha Elohim. Así que hay que saber qué hacer énfasis en esto para que sepamos diferenciar poquito y entender poquito en las formas de las que el hebreo se habla, y depende siempre en su contexto de lo que está hablando la Escritura. Tenemos que entender todas estas cosas para no confundirnos después. Así que Joel es Elohim, el poderoso. Y esto pasó en el contexto de la compasión del Todopoderoso por la gracia de el Todopoderoso. Siguiente profeta se menciona igual como en el idioma de nosotros español, el profeta Amós. Es lo mismo en hebreo, Amós es lo mismo. Significa carga, responsabilidad o un encargo. La persona que llevaba ese nombre es lo que él tenía que hacer. Tenía que representar, hacer o actuar conforme al significado del nombre. Recuerde que en el hebreo todos los nombres tienen un significado. No es como a nosotros que nos ponen Pedro, Pablo, Juan, que no sabemos ni qué quiere decir. No es lo mismo, cada nombre lleva su significado. Por eso dice la Escritura, el libro de Revelaciones, y les daré un nombre nuevo. Un nombre nuevo. O sea, se nos va a quitar el nombre que probablemente hasta sea un nombre pagano, y se nos va a dar un nombre nuevo cuando venga nuestro Melech, nuestro rey. Siguiente tenemos a Abdías. Abdías en hebreo, la palabra Abdías, el nombre es Ovdayah. Ovdayah, o también, como decía hace rato, le añaden la palabra Hu, Obadiahu. Así que eso significa lo mismo, sino que hay muchas de las personas, por no querer escribir el nombre del Todopoderoso, sabemos que entre los judíos no lo mencionan, no lo pronuncian, porque es prohibido para ellos, porque no se blasfeme el nombre, porque no se use como si fuera un juguete. Ellos siempre lo reemplazan con Adonai Hashem o el nombre nada más, y nunca se menciona el nombre del Todopoderoso. Así que Ovdayah es servidor de el Abacados. Eso significa el nombre de Abdías. Servidor de el Abacados, del Padre. Servidor del Hashem. El nombre de Abdayah o Abdías. Tenemos el nombre de Jonás. Jonás en el hebreo se menciona Jonah. Ese es el nombre de Jonás, Jonah. Y viene el nombre significado paloma. Para nosotros entenderlo, obviamente se lo ponen en hebreo ahí, pues no vamos a ver cuál dice. Jonah, la palabra Jonás, el nombre que significa paloma. Miqueas. La palabra Miqueas, en hebreo el nombre es Micah. Micah, que significa ¿quién es como Yah? ¿Quién es como Yah? ¿Quién es como el Padre? Para que entendamos nosotros. Eso significa el nombre. ¿Quién es como Yah? Tenemos el nombre de Nahum, otro de los profetas, Nahum. Y en hebreo se nos presenta como Nahum. El nombre Nahum. Y significa consolación. Consolación o consolador. Consolación. El siguiente profeta es Habacuc.
Habacuc, que casi se menciona de igual manera en hebreo, Habacuc. Pero simplemente que pues ya la H, la G, ya lleva como en inglés, una como G para nosotros, en el idioma en hebreo. Habacuc. Y significa abrazar o abrazador. Habacuc. Siguiente profeta tenemos a Sofonías. Sofonías, que en hebreo es Tsefonayah. Con T, Tsefonayah. Es en el idioma hebreo. Y significa el Eterno oculta o el Eterno ha ocultado. El Eterno oculta o el Eterno ha ocultado. Siguiente profeta tenemos a Ageo. Y en el hebreo la palabra, el nombre Ageo es Agai. Agai, que significa festivo o fiesta. Agai. Siguiente profeta, Zacarías. Zacarías se menciona de igual manera de dos formas. Se menciona Zacarayah o Zacarayah-hu, como los demás. Zacarayah, que significa el Eterno recuerda. El Eterno recuerda. Siguiente profeta tenemos a Malaquías. Malaquías, en hebreo Malakai o Malaquí. Malakai o Malaquí significa mensajero de Yod Hei Vav Hei. Mensajero de Yod Hei Vav Hei. La palabra Malaquí viene de la palabra malach. Y la palabra malach es lo que a nosotros se nos ha traducido como ángeles. Y ángeles en hebreo son malach o malachim, mensajeros. Ve que a nosotros se nos cambió cuando se puso hacia el griego. A ellos se les pusieron angelos en el griego y a nosotros vino a ser como ángeles. Pero pierde el sentido del significado de los nombres o el título o la responsabilidad del personaje. Cuando a nosotros nos mencionan un ángel, pues ya nos hacemos a nosotros una persona vestida de blanco tocando una arpita con alas volando, cuando no tiene nada que ver con lo que presenta la Biblia hebrea. La Biblia hebrea nunca menciona a un ángel volando con alas, nunca se menciona así. Se menciona 4 bestias, 4 animales que tenían 6 alas y con ellas se cubrían solamente. Pero ¿de dónde viene entonces toda esa idea? A nosotros se nos pierde ya toda la esencia cuando se nos traduce a nuestro idioma, porque ya para nosotros un ángel es una persona que anda volando, es una persona que protege a alguien y no tiene que ver nada con su verdadero propósito, que es ser un mensajero, un enviado del Todopoderoso. ¿Ok? Así que eso es el nombre de Malaquías, Malaquí. Ahora, llegamos a los escritos de los Ketubim, los libros proféticos. Ketubim, en hebreo se le conoce así como libros poéticos. Recuerde que ellos lo ponen en diferentes formas, en diferentes porciones, de acuerdo al contexto. El libro de los libros poéticos, Ketubim, en hebreo Ketubim. Y esto comienza con el libro de los Salmos. Los Salmos. Los Salmos en hebreo se menciona Teilim. Esto yo lo hago mucho mención cuando leo el libro de los Salmos, el nombre Teilim, que quiere decir salmos. Y salmos, la palabra Teilim significa alabanzas. Alabanzas. Recuerde que en las alabanzas usted escucha que dice cantar salmos a su nombre. Bueno, cantar alabanzas a su nombre. Eso significa la palabra Teilim. Salmos, alabanzas. Después tenemos los libros de los proverbios. Libros poéticos, está el contexto entiéndase como libro del contexto de libros poéticos. Tenemos los proverbios. Los proverbios en hebreo se menciona Meshle. Proverbios, Meshle. Y significa proverbios, como lo conocemos como tal, que es lo mismo, o parábolas. Proverbios o parábolas. Tenemos el libro de Job. El libro de Job, pues, es un hombre y lo que vemos fue que fue una persona, un siervo sufriente.
Ese fue el propósito de mostrar el libro. Un hombre, un siervo sufriente y fiel en el nombre de Job. Y en hebreo lo tenemos de igual manera como Job. Job, el nombre de Job. Y Job. Tenemos los libros de los 5 rollos que conocemos como los cantares, Cantar de los Cantares. Tenemos los 5 libros, los 5 rollos que en hebreo son Megilot. Así se conoce. Cuando van a leer los rollos, por ejemplo, de los que vamos a hacer mención, dice, vamos a leer los rollos de los Megilot. ¿Y cuáles son estos? Cantar de Salomón. Cantar de los Cantares, que en hebreo es Shir Hashirim. Shir Hashirim, Cantar de los Cantares, o el cantar por excelencia. Así se entiende cuando van a ver qué significa la palabra Shir Hashirim, Cantar de los Cantares o cantar por excelencia. Tenemos nosotros también el nombre de Ruth. El nombre de Ruth para nosotros es de igual manera, en hebreo es lo mismo. Y el propósito del libro de Ruth, vemos nosotros que es la negación de su propia raza, de su propio pueblo, por irse a recibir el pueblo de Israel y a su Dios. Negarse a todo por unirse al pueblo de Dios. Así se tiene que entender el libro de Ruth. Lamentaciones. Lamentaciones viene en hebreo ekah. Ekah. Y quiere decir como tú. Como tú. Eclesiastés en hebreo es Coelet. Coelet. ¿Qué quiere decir el congregador convocador? Eclesiastés, el congregador o convocador. Después viene el libro de Esther. El libro de Esther se menciona en hebreo como Esther, pero el nombre es Hadasha. Ahora, el nombre tiene su explicación como mirto. Hadasa. Árbol frondoso. El mirto, ¿qué cosa es el mirto? El mirto lo mencionan para cuando nosotros hacemos la azúcar. Y la azúcar, cuando nos menciona el nombre mirto, es el árbol frondoso que dice que buscarás árbol frondoso de los arroyos para hacer la azúcar. Ese es lo mismo que estamos explicando en el nombre de Esther. Libros históricos. Libros históricos. Tenemos a los profetas que son libros históricos. Ahora, voy a hacer poquito énfasis, en lo que voy a decir ahorita. En los libros históricos, en el judaísmo, los libros históricos son libros históricos, de acuerdo a ellos, no son libros inspirados. O sea, son libros históricos que le cuentan una historia al pueblo de Israel, lo que pasó, lo que no tienen que hacer y la consecuencia que vino por una desobediencia. Así que entiéndase el libro, por ejemplo, el libro de Daniel, que vamos a comenzar a leer. En el libro de Daniel no se toma como un libro inspirado en el judaísmo, sino un libro histórico. Y la razón que digo esto es porque muchas personas van a combatir con ellos y le dicen, no, pero si tú miras cuando el profeta Daniel miró al Hijo de Hombre y le dijo esto, para ellos esto no significa nada, porque es un libro histórico. Así que libros históricos tenemos a Daniel, que en hebreo es Daniel. Y la palabra, el nombre, el significado de Daniel es, Él es mi juez. Él es mi juez. Después tenemos a Esdras. Esdras en hebreo es la palabra Ezra. Ezra o Ezra. Y recuerde, no tiene mucho significado en los nombres porque son libros históricos. Tenemos a Nehemías. El profeta Nehemías, y en hebreo es el nombre de
Nehemías. Nehemías. Libros históricos. Primera de Crónicas. Segunda de Crónicas. El primer libro de Crónicas en hebreo. Dimre Hayim Left. Divrei Hayamim Aleph. Primer libro. Divrei Hayamim Aleph. Primera de Crónicas. Segunda de Crónicas. Divrei Hayamim Bet. Divrei Hayamim Bet. Segunda de Crónicas. Y esto se conoce como los asuntos o palabras de los días, que es en lo que aconteció. Por ejemplo, las palabras, si vas a buscar tú un linaje de una persona, tienes que ir a las crónicas a buscar las palabras de los días de el padre de quien tú vayas a buscar para encontrar su linaje. Esto es en las crónicas. Bendito sea el Todopoderoso. Ahora, vamos a entrar en la parte de los escritos nazarenos. Los escritos nazarenos. La palabra de los escritos nazarenos pues ya nos pertenece a nosotros como lo que conocemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una aplicación que se le hace a los escritos después del nacimiento de Yeshua. Y la palabra Nuevo Testamento fue una muy mala traducción que se hizo a los escritos nazarenos, porque nunca se fue el propósito en la Torá o en los profetas decir, yo voy a hacerles un Nuevo Testamento. No existe tal cosa, sino que dice, yo voy a hacer un nuevo pacto. El pacto ya existía. Entonces, ¿qué cosa fue lo que pasó aquí? El pacto se renovó. ¿Cómo se renovó? Con una nueva condición, o con una nueva, con un nuevo regalo, o con una nueva facilidad para el ser humano. Ya que la persona que hace el pacto nunca lo invalida. En este caso, el Eterno nunca invalidó su pacto. Pero el ser humano sí lo invalidó. Y el ser humano fue quien rompió el pacto. ¿Cuál fue el pacto entonces? El pacto fue que dijeron ellos, cuando el Padre habló del monte Sinaí a todo su pueblo, ellos, al momento que el Eterno habló, tuvieron miedo. Y le dijeron, Moisés, tú habla con él después, tú nos dices lo que él te diga. Y todo lo que él te diga, nosotros haremos. Así que ahí fue cuando se cierra el pacto. Ellos dijeron, sí lo haremos. ¿Ok? Entonces caminó el pueblo de Israel. No obstante, en cuanto dijeron que sí, empezaron a desviarse para los lados. Pero siguió hasta un tiempo definido de que el pueblo simplemente ya no hacía nada de lo que el Todopoderoso había mandado en la Torá, sino que cada quien seguía sus propias leyes, sus propias tradiciones y sus propias creencias. Para este caso tenemos pruebas en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Entonces menciona el Todopoderoso en el libro de Ezequiel, ya que tus padres han fallado, yo haré un nuevo pacto. ¿Para qué? Para esperanza a la humanidad. Para que nos alcanzara a nosotros lo que conocemos como las buenas nuevas de salvación, lo que conocemos nosotros como evangelio. La palabra evangelio en sí, su originalidad desciende de la Besorá. Y la Besorá quiere decir buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas para salvación. Entonces, ¿qué cosa fue lo que hizo el Eterno? Bueno, ya que ellos fallaron a lo que se había firmado, yo voy a facilitar la cosa al ser humano. ¿Qué cosa hizo él? Ya que estaban todos condenados, mandó a alguien quien pagara esa deuda de desobediencia, que fue el Mesías. Por eso, cuando la persona dice, yo te reprendo en el nombre de Jesús, no es que nada más vamos a entender, yo te reprendo en el nombre de Jesús sin saber qué está diciendo, o en el nombre de Yeshua sin saber qué está diciendo, sino que está diciendo, por la obediencia de este nombre y de quien llevó este nombre, por su obediencia, yo te reprendo.
Porque el nombre en hebreo tiene un significado, no es nada más un nombre, oh, fulano, no es nada más, voy a mencionar el nombre como un juguete, así, no, sino por lo que hay en el nombre y lo que hizo la persona que llevó el nombre, por el nombre que lleva esa persona, te reprendo. Es como la persona que está millonaria y lleva el nombre, por ejemplo, el nombre de Pérez, vamos a dar un ejemplo, Pérez, y uno de sus hijos sale borracho, sale todo un malandro, y anda portándose mal sobre todo el pueblo. ¿Qué dices? Tú le das mal nombre a mi apellido. Tú das mal nombre al nombre de Pérez, le das mala reputación. Entonces, ¿de qué se trata esto? Por lo santo que fue el Mesías, por la obediencia del Mesías, se hacen las cosas y se reprenden las cosas por lo que lleva en él ese nombre. Entonces, por su gran misericordia, el pacto, las leyes, las condiciones son las mismas, que al final de cuentas nunca se dio para salvación, se dio para que anduvieran en obediencia. Entonces, como el pueblo falló, se hizo un nuevo convenio. ¿Cuál es el nuevo convenio? Ahora, tú aceptas a el Mesías, deja atrás lo pasado, vuélvete nueva criatura y nace en espíritu. Pero con las mismas condiciones, o sea, con las mismas reglas, sino que nos da un regalito extra, pero con las mismas reglas. ¿Cuáles son estas mismas reglas? El Mesías lo menciona: guarda los mandamientos. Con eso nos toma claro que no pudo llevarse un Nuevo Testamento, sino que fue un pacto renovado. Así que la palabra más correcta sería un pacto renovado, porque el Eterno lo renovó para bendición de todos nosotros. Así que tenemos nosotros la palabra evangelio, que es Besorá o Hageulah en hebreo, Hageulah, que también le mencionan ellos Besorá, Hageulah, las buenas nuevas para todos nosotros. Y lo menciona el primer autor del primer libro, el libro de Mateo. El libro de Mateo, en hebreo el nombre Mateo es Matiah o Matiahu. Ahora, en este caso de este nombre, hay tres formas de las que lo mencionan las personas en hebreo, que es Matiah, Matitiah o Matiahu. Estas son las tres formas que menciona el nombre de Mateo. Y este Mateo es un representante de Yeshua como Mashiach, Yeshua como el ungido, hijo del rey David, Melech ben David, hijo de David. Este es Mateo representando o presentando a Yeshua como el ungido, como el Mashiach y un Melech ben David, rey, hijo de David. Tenemos el nombre de Marcos. Marcos en hebreo viene a caer igual como Marcos, pero en diferencia que pues va un poquito escrito diferente en la forma que nosotros lo escribimos en español, que se hace la transliteración como Marcos. Y también es uno de los siervos de Yeshua, el Hijo del Todopoderoso, representando o a predicación de las buenas nuevas de salvación. La palabra en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, a Lucas se le dan dos nombres a Lucas en las diferentes ramas. La palabra, el nombre de Lucas, se le da el nombre de Lucas o se le da el nombre de Hillel. En hebreo, Lucas o Hillel. Y en el griego lo mencionan como Luca, solamente. Luca. Cuarto evangelio. Tenemos a Juan, el siervo de Yeshua. Juan, siervo de Yeshua, en hebreo lo conocemos como Yohanan. Yohanan. Ahora, estos fueron los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios. Ahora vamos a entrar también en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto o en el Pacto Renovado. También encontramos parte que también es historia. Y la palabra historia es lo mismo que nosotros presentamos como libro de los Hechos.
Un hecho fue una historia que aconteció, así que el libro de los Hechos se representa como hechos o historia de los discípulos de Yeshua, nuestro Mesías. El libro de Hechos se conoce en hebreo como el libro de Maaseh. Maaseh. Y esto enseña la obra del Ruach HaKodesh en la comunidad primitiva nazarena. Los primeros discípulos de Yeshua, del apóstol Pablo, cuando él anduvo predicando en varios lugares. Tenemos la primera carta la encontramos en la carta a los romanos. Y en hebreo, la carta a los romanos es Romillim. Romillim. Y esta es una de las cartas del Shaliach, del enviado Shaul, a la comunidad mesiánica en Roma. ¿Por qué a la comunidad mesiánica? Porque creían en el Mesías, por eso se diferenciaba. No dice a la comunidad judía porque ellos creían en el judaísmo, sino a la comunidad que creían en el Mesías, mesiánica o nazarena, en Roma. Tenemos el libro de Primera de Corintios. Y Corintios se pronuncia Corintiyim Aleph. Corintiyim Aleph. Segunda de Corintios. Tenemos a Corintiyim Bet. Corintiyim Bet en hebreo. Tenemos la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas en hebreo es Galatiyim. Galatiyim, la carta a los Gálatas. Carta Gálatas, su propósito fue de predicar las buenas nuevas de salvación a la comunidad nazarena mesiánica en Galacia. Tenemos el libro de los Efesios. El libro de los Efesios en hebreo es Efesiyim. Efesiyim. No le cambia mucho, sino que más le da una extensión con la IM. Y fue a la carta de Éfeso, fue la carta a la congregación de Éfeso. Tenemos también a Filipenses, que es Filipiyim. Y eso fue la carta a la congregación que creía en Yeshua en Filipos. Carta de Colosenses. Carta de Colosenses. Colasiyim. Colasiyim. Y esta carta fue enviada a la comunidad mesiánica en Colosas. Colosenses, en Colosas. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Tenemos a Tesalonikim Aleph. Tesalonikim Aleph. Y esta fue la primera carta a Tesalónica, a la comunidad mesiánica nazarita. Segunda de Tesalonicenses. Tesalokim Bet. Tesalokim Bet. Esta es la segunda carta mesiánica a Tesalónica. Tenemos primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo. Y esta carta se menciona Timoteos Aleph. Timoteos Aleph. Y esta fue la primera carta del Shaliach del apóstol Pablo, Shaul en hebreo, Shaul, a Timoteo, a Timoteos. Segunda de Timoteo, Timoteos Bet. Timoteos Bet. Y esta fue la segunda carta del Shaliach. Shaliach quiere decir el enviado Paul a Timoteo. Primera carta tenemos ahora a Tito. Tito, solamente hay una carta que se conoce en hebreo como Titos. Y esta fue una de las cartas del apóstol Pablo a Tito. Siguiente carta es Filimón, y esta carta se pronuncia de la misma manera, Filimón. La carta del Shaliach Shaul a Filemón. Titus Aleph, Titus Bet. Titus Aleph, que es 1, Titus Bet, que es 2.
No Tito, es Timoteo. Tito nada más es uno, Tito. Tito nada más existe un libro. Después sigue la carta a los hebreos. Carta a los hebreos nazarenos en la dispersión. La palabra dispersión es en el galut. Dispersión. A la dispersión. A los hebreos que están en la dispersión. Y la carta a los hebreos en hebreo le mencionan Ibrim. Ibrim. Carta a los hebreos. En la carta a los hebreos hay un debate acerca de quién se escribió esta carta. Así que esta carta no puedo decir la mandó Pablo a los hebreos, la mandó fulano de tal a los hebreos. Por la cuestión de que la carta a los hebreos describe perfectamente el papel del Mesías con lo del templo. Y las personas que pueden describir estos trabajos en el templo sería solamente una persona que ya sea 100% su vida dedicada a la Torah y conocía las reglas de los levitas en el templo, o pudo hacer algún escrito de un levita que escribió esta carta a los hebreos. Por eso en la carta a los hebreos describe con puntillas y comas todo lo que acontece en el templo y lo que aplica a Yeshua. Así que aquí hay un debate todavía de quién escribió esta carta. No hay 100% una conclusión de quién escribió esta carta. Por eso no se dice carta de Pablo a los hebreos, sino que carta a los Ibrim, a los hebreos. Carta de Jacobo. La carta de Jacobo en sí, Jacobo no era Jacobo, sino que tenían a Jacobo, es Santiago. Santiago. Y esta carta de Santiago fue a la carta Shaliach. Jacob mandó a la comunidad nazarena en las congregaciones de afuera a la comunidad mesiánica, la carta de Jacobo. Y a nosotros nos presenta dos nombres, depende de la traducción. Hay una traducción que lo presenta como Santiago. Hay otra traducción que lo presenta como Jacobo. Bueno, la palabra Jacobo viene más a pegarse a la originalidad del hebreo, que es el mismo nombre de Jacob en hebreo. Pero por alguna razón se le cambió el nombre, se reemplazó el nombre de Jacobo, de Jacob, como el nombre de Santiago. Vino a ser reemplazado. ¿Por cuáles razones? No hay explicación aún, simplemente que a nosotros ya se nos presenta en la carta del discípulo Santiago y ya el verdadero nombre de él pues ya no existe. Ahora, ¿quién pudo haber sido este personaje? Este personaje Jacob, que se nos presenta como Santiago, pues se nos hace mención de un Jacob que fue el hermano de Yeshua, el hermano del Mesías, al cual fueron a poner el caso de todos los nuevos creyentes para ver qué se iban a hacer con los que estaban arrepintiéndose y se estaban agregando a la iglesia, a la congregación. Tenemos la otra carta que es Primera de Pedro. Primera de Pedro. Y Pedro en realidad en hebreo es Kefa. Y primera sería Kefa Aleph. Kefa o Kefa Aleph, que fue la primera carta de Pedro. Segunda carta de Pedro es Kefa Bet en hebreo. Kefa Bet en hebreo. Tenemos las cartas de Juan. Las cartas de Juan tenemos la primera que es Juan Yohanan Aleph. Yohanan Aleph. Segunda de Juan tenemos a Yohanan Bet. Yohanan Bet. Tenemos tercera carta de Juan que es Yohanan Gimel. Tercera carta de Juan, Yohanan Gimel. Y estas son las tres cartas del apóstol Juan, que también hay un debate cerca a quién escribió estas cartas. Si fue Yohanan, el discípulo amado de Yeshua, o si fue un Yohanan posterior, por cuestiones de que a Juan se le conocía como el anciano, una persona mayor, y estas cartas se escribieron mucho antes, como 30, 40 años después de la descensión de Yeshua
de la ascensión de Yeshua a el Abba. O sea que si fuese así, si ya Juan era un anciano, tenía que haber llegado mínimo a los 100 y tantos años para poder escribir esta carta. Tenemos la carta de Judas. La carta de Judas en hebreo es Yehudá. Yehudá. Y es la carta de el enviado Yehudá a la comunidad nazarena mesiánica. Por último, tenemos la carta de la profecía al regreso del ungido. ¿De quién es el ungido? El Mashiach. La palabra Mashiach es ungido. Y esto está todo escrito en el libro de lo que se le presentó como revelación o revelaciones o apocalipsis. La palabra apocalipsis para la persona de habla castellana pues lo conocemos por las películas en sí, que es una guerra, un desastre y son cosas de los últimos tiempos en el mundo. Y en hebreo esta carta se menciona Hidgalut, que es la palabra revelación. Hidgalut. Y esta carta fue puesta por el personaje Yohanan, que fue Juan, uno de los que fueron castigados y fue llevado a una isla, a la isla de Patmos, para darle la revelación de los fines de los tiempos. Y con esto hemos finalizado los nombres de todos los libros de la Biblia en su idioma, que es la de nosotros, castellana, y el idioma hebreo. La razón que quise hacer este estudio hoy en este Shabbat o esta enseñanza es porque muchas de las veces a mí me pasó lo mismo, de que las personas empezaban a mencionar cosas y nombres en hebreo, y la cuestión de que ya cuando yo quería entender, escribir, porque me gusta escribir qué es lo que se está enseñando, pues se pierde la esencia, se le pierde aún el hilo, porque la persona se enfoca más en hablar palabras en hebreo, que no se da cuenta de que hay personas que están aprendiendo y que también quieren saber qué cosa es lo que está diciendo. Así que pues alguna de las razones a mí se me llega a pasar o decir el nombre en español, que yo siempre lo digo en hebreo y en español para que se entienda, pues ya usted ya sabe lo que yo quise decir al momento que estaba dando el estudio. Así que con esto los dejamos, les deseamos que tenga un bonito Shabbat, que el Eterno Padre los bendiga. Sigamos hacia adelante peleando la buena batalla para alcanzar la corona de la vida. Esto nos dice la Escritura y nos enseña para que nos mantengamos nosotros fieles y caminemos rectos y hacia adelante y alcanzar la vida eterna. En el nombre de Yeshua, los dejamos. Shabbat Shalom.